Sí, bueno, si se dan cuenta, el primer elemento es cambiar la gráfica a una gráfica lineal. No tenemos la gráfica clásica de velas japonesas. Yo sé que es una gráfica carente, eh, no nos da ni siquiera la entrada, el precio de apertura, el precio de cierre, el máximo ni el mínimo. Simplemente nos da una vista muy prematura de cómo va el precio, pero es justo lo que necesitamos en esta estrategia. Y bueno, el siguiente elemento que vamos a necesitar es el coeficiente de correlación que está aquí abajo en verde. Este va a ser, si se dan cuenta, aquí lo tengo contra el SPY. Se puede configurar con cualquier valor en cualquier software o sistema que tengamos para hacer trading, para ver charts. Si se dan cuenta, lo tengo en histograma porque es una forma más fácil de ver. Aquí tengo el yen, es el ETF del yen contra... mi sistema es el Thinkorswim, para quien preguntó. Es el Thinkorswim, es broker y al mismo tiempo te da la opción de hacer, bueno, de graficar, de tener gráficas y hacer análisis técnico. Ok, como les decía, aquí en la línea naranja con morado va a ser el yen, es el ETF del yen, replica el comportamiento de esta divisa. Y aquí abajo tengo el S&P. Entonces, más adelante les voy a hablar de la estrategia. Ahorita les voy a hablar más bien de cómo se configura el gráfico. Esta parte de abajo es la fuerza relativa contra el otro activo. Ojo, es muy distinto al indicador de fuerza relativa que nosotros usamos como indicador para sobrecompra y sobreventa. Este es para indicar más bien cuál de los dos activos es más fuerte contra el otro. Eso es lo que vamos a necesitar. Y es fundamental para saber en cuál entrar largo y en cuál entrar corto. ¿Ok? Si se dan cuenta, tengo la escala porcentual. Esto es con fines de gestión de capital. Más adelante lo comento. ¿Ok? Mm, bueno, seguimos con la presentación. Ok, ¿qué es la correlación? Básicamente es lo que vamos a estar fijos, es la pauta que nos va a dar para escoger los activos con los que vamos a hacer la estrategia, el spread trading, el pair trading. A esta estrategia, se me olvidó comentarles, se le conoce de muchas maneras. Se le conoce como spread trading, como pair trading, se le conoce como arbitraje estadístico, y todos los nombres están bien, todos los nombres son correctos, ¿ok? Bueno, el coeficiente mide el grado de variación conjunta entre dos variables y su intensidad, es decir, estudia el movimiento de los dos activos, estudia si van de la misma manera o si van de la manera opuesta o si no tienen nada que ver el uno con el otro. Y es fácil de usar, tiene un rango de -1 a 1, -1 quiere decir que se comportan los dos activos de manera totalmente opuesta. Y +1 significa que los dos activos se comportan de la misma manera. Si uno baja, el otro también. ¿Ok? Si es 0, nos indica que no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces, ese tipo de pares no debemos buscar, los que tienen baja correlación. La fuerza relativa es el instrumento que nos va a ayudar a identificar cuál de los dos activos es más fuerte y cuál es más débil. Así sabremos cuál va a ser nuestra entrada larga y cuál va a ser nuestra entrada corta. En este indicador, de hecho se los voy a mostrar otra vez aquí en la gráfica, este indicador nos va a decir, se puede más bien utilizar como cualquier MACD para identificar con líneas de tendencia, si la rompe o no, si se mantiene en tiempo lateral, como pueden ver acá. Eso nos va a ayudar a definir, a gestionar las entradas y salidas. Tiene una línea acá, si la ven en azul. Muchos expertos le llaman zero line, pero en realidad nunca va a ser cero, siempre va a variar según el activo. Aquí es 2.42, en la del... Aquí tengo la de Australia contra Canadá es de 1.14 y así va cambiando. Depende mucho de los dos activos, ¿ok?
y va a ser vital para nuestras entradas y salidas. Ok, bueno, la estrategia, ¿cómo la vamos a formular? Aquí están los pasos. Definir los tipos de instrumentos que nosotros vamos a operar. Pueden ser ETFs, es lo más recomendable por la gran diversidad que hay. De hecho, a los traders que tienen GBM, Home Broker, me parece que ya casi en todos, ya utilizan el sistema internacional de cotizaciones, que tiene una gran diversidad de ETFs, tiene alrededor de 400, más de 400. Entonces, quien le interesa operar con estos instrumentos, pues sí, tiene gran gama de productos. Ahora, quien quiera operar en el mercado mexicano, por ejemplo, que veo que la mayoría opera en él, pueden hacerlo. Ahorita les muestro muy específicamente cómo se haría. Configuración de gráficos, ya lo expliqué, es el segundo paso. Identificación de pares. Existen en el internet muchos, en la web existen escáneres que te pueden decir con determinada estudio, te escanean. En este caso usaríamos el de correlación. Entonces sería cuestión de meter en el escáner los valores que vamos a buscar. Correlación positiva de entre 0.7 a 0.1. No lo sé, puede ser así. Y con eso ya identificaríamos qué pares vamos a operar. Lo siguiente sería los criterios de entrada en ambas operaciones, o sea, entrada corta y entrada larga. Y por último, la gestión de capital, que es bien distinta a lo que venimos conociendo normalmente. ¿Ok? Bueno, esta es la primera estrategia y es una de las más complicadas. Es la estrategia intrasector, también se le conoce como uh, estrategia intramarket y demás. ¿No escuchas él? ¿No escuchas para nada? Bueno, aquí puse algunos ejemplos. Intrasector. XLF es el ETF del sector financiero de Estados Unidos y XLU es del sector de las utilidades. Ok, aquí abajo tengo más ETFs y son de Asia. Es el de Japón, el de Tailandia, el de Singapur y el de Malasia. Tienen una correlación alta. En estos activos vamos a encontrar correlaciones altas. En México podría ser, por ejemplo, del mismo sector minero o del financiero, por ejemplo, Grupo Inbursa y no sé, Jefe Norte. Sería cuestión de buscarlo. Sería bueno que alguien lo buscara, alguien que esté interesado, buscara algo, interesantes pares intrasector. Aquí les voy a mostrar una gráfica y es cómo se opera. Déjame ver. Intrasector. Por ejemplo, esta es una buena opción. Tengo aquí lo que es la gráfica del petróleo en ETF de uso, que es réplica sintética, y tengo el de la energía de los Estados Unidos, que es el de la línea morada con naranja. Ambos son intrasector, ¿por qué? Porque uno depende del otro. El precio del petróleo va a afectar directamente a, al precio del sector energético de Estados Unidos. Ok, ¿cuál va a ser la operativa acá? Si vemos, la mayor parte del tiempo están correlacionados positivamente y hay puntos donde caen, quiere decir que van hacia el lado contrario. Aquí la gestión de operativa, nuestro punto de entrada, sería fijarnos básicamente en el índice, en el coeficiente de correlación. Nuestro punto de entrada sería buscar cuando la correlación se vuelve negativa, pero se empieza a convertir a positiva. ¿Por qué? Porque la lógica de esto es que estos dos activos se van a volver a juntar en cierto punto, a reconectar. Su tendencia a volver a ser positiva. Entonces, a veces va a existir divergencias entre ellos y van a ser nuestros puntos de entrada.
A ver si encuentro otro ejemplo, ahorita lo pongo. Bueno, seguimos con la estrategia, el spread de perspectivas. Es la estrategia número 2 y este es más de largo plazo, mucho más especulativo. Es ver aspectos macroeconómicos que pueden afectar a dos activos distintos de maneras opuestas. Aquí tengo el ejemplo de EWW, que es el de México, el ETF que replica México, y el EWP, que es el ETF que replica España. Ok, en el 2012 México tenía una muy buena perspectiva, incluso subió a máximos históricos el IPC. Entonces, y España estaba al borde de la crisis. Sabíamos que era una crisis que iba a afectar al IBEX de mediano plazo. Y eso es nuestro punto de entrada, corta en España y largo en México. Aquí las ganancias son más fuertes, hay un riesgo un poco mayor, pero es de más largo plazo. Hay que tener en cuenta que los stops y los take profit en este caso son mucho más tolerantes. El drawdown es mucho más tolerante. Tengo por ejemplo aquí más abajo el de el Treasury a 20 años con el S&P. Ahorita jalo la gráfica. Eh, Sabemos que el Treasury es un activo de deuda y por el contrario el S&P pues es obviamente todos lo sabemos, el índice del mercado de capitales. Entonces sabemos que si existe miedo en el mercado, todos los inversionistas se van a mover a los instrumentos de deuda por su mayor seguridad. Entonces, sería especular contra el miedo, ¿ok? Si existe optimismo, el mercado de capitales, todos se mudan a este mercado de renta variable porque aceptan más el riesgo, son más tolerantes al riesgo. Aquí es un ETF apalancado del instrumento de deuda. La clave pizarra es el VT, ¿ok? Este lo replica, me parece que por 3, o sea, 300%, y eso es para especular más. Los instrumentos de deuda no oscilan demasiado. Entonces, sí, básicamente sería basarnos en eso. Especular meramente, ok. Y tengo la tercera estrategia. La tercera estrategia es la más interesante, yo la llamo de divergencia-convergencia. Es utilizar dos activos que son altamente correlacionados, no importa si es positiva o negativamente, pero tienen que estar correlacionados el 80% del tiempo. ¿Ok? Aquí tengo, por ejemplo, el oro contra el Dow Jones. Tengo a Canadá contra Australia, que son economías muy parecidas. Siempre están de la mano. Tengo el yen, que ya se los había mostrado, con el S&P. Tengo, por ejemplo, el sector energético con el petróleo. Voy a traer aquí a jalar la gráfica del oro contra el Dow Jones, ¿ok? Sabemos que el oro es un instrumento de refugio para cuando hay miedo en el mercado. Tiene valor el oro, es un instrumento que es finito, un activo que es finito, a diferencia del dólar, por ejemplo. El dólar también sería bueno para especular contra el oro. Entonces, ¿qué tengo en mi gráfica? La mayor parte del tiempo se comporta de manera negativa y en ciertos momentos de un poco de más largo, mediano plazo, digamos, se comportan iguales, que es lo que ocurrió apenas. Los que tienen de cerca el oro, pues seguro vivieron esto de que subía a la par con el S&P. Aquí está. ¿Qué buscamos con estos activos? La estrategia, el punto de entrada en esta estrategia sería ver el coeficiente de correlación. Una vez que ya están positivos, los dos están subiendo o se están comportando de la misma manera, vamos a buscar el punto en el que está a punto de quebrar nuestra línea cero, nuestra línea de correlación cero, para girar, tornar al lado negativo, para que se comporten distintos. Existe una fuerte
un fuerte riesgo acá, mucho más alto que en las otras estrategias, pero es mucho más especulativo. Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, la fuerza relativa. La fuerza relativa, en este caso, nos indica lo siguiente. El oro es mucho más débil que el Dow, está en línea negativa. Aquí lo que nos indica es que el oro está mucho, perdón, que el Dow está mucho más fuerte. Entonces, ¿qué vamos a especular a favor de esto? ¿Sí? Eh, Vamos, por ejemplo, nuestro punto de entrada sería aquí, supongamos, cuando la correlación se está tornando al lado negativo, perdón. En ese punto sería especular. Tenemos aquí la fuerza relativa y sería especular contra esto. ¿Ok? ¿Cómo vamos aquí a gestionar un poco los stops y los take profits? Bueno, los vamos a gestionar. Hay varias formas de hacerlo. Tengo aquí la escala porcentual. No sé, eso depende de cada trader y también de cada trade, para poner un objetivo. Tal precio va a subir 3%, a lo mejor. Entonces, en ese 3% es mi estrategia de salida, pero en ambos activos. No podemos dejar nunca uno solo así corriendo, sino el riesgo obviamente se dispara. ¿Sí? Eh, ok. Entonces seguimos con este otro que les quería mostrar de Canadá y Australia. Dos economías totalmente parecidas que tienen alta correlación. En este caso es positiva. La correlación es altamente positiva. Si se dan cuenta, el histograma está casi siempre en 0.8 para arriba. Vamos a buscar esos puntos de intersección en el coeficiente de correlación que nos den puntos de entrada, ¿sí? Ok, aquí tenemos uno, por ejemplo, uno muy importante, donde se torna al lado negativo y vemos en la gráfica que Canadá está subiendo y que Australia está bajando. Entonces, nuestra lógica, la lógica de esta estrategia es shortear uno y entrar largo en otro, con la con la esperanza de que se vuelvan a reconectar como siempre lo han venido haciendo. Ahí es aprovechar el spread. Y bueno, es probable que la mayoría de los casos una operación se torne ganadora y la otra perdedora, pero eso no importa, porque si nuestra gestión, nuestro análisis es bueno, la acción que el activo que escogimos para que suba o para que baje, tiene que hacerlo de manera más rápida, de manera más fuerte, más alta. Ese ligero spread, esa ligera diferencia, nos tiene que dar ganancia. Y en este caso, cuando la correlación es alta, la ganancia es poca, pero la tasa de acierto es alta. ¿Sí? El riesgo-beneficio está muy controlado. Ok. Mmm, Ok, aquí se viene el tema de la gestión de capital. Es un tema, el tema que siempre ha confundido a varios, porque de aquí es donde vienen los números. En el spread trading hay una herramienta importante que también es estadística y nos va a ayudar a la igualación de beneficios o de riesgos, ¿ok? Que es el coeficiente beta. El coeficiente beta, a diferencia del de correlación, nos va a decir, más que el movimiento de los precios entre los dos activos, nos va a decir el movimiento pero porcentual de los dos activos. Nos va a ayudar a medir el riesgo. Ok. Por ejemplo, si el beta es de 1, de cierto activo contra cierto activo, quiere decir que por cada 1% o cada 10%, el otro activo se va a mover igual. Entonces, si el beta es de 0.5, de medio punto porcentual, nos va a indicar que por cada que, por ejemplo, el S&P sube 1%, yo qué sé, el sector financiero de Estados Unidos se va a mover
medio punto porcentual. Entonces siempre hay que buscar betas que nos puedan, bueno, puedan ser controlables, ¿sí? Y es el riesgo relativo. Este va a ser nuestro punto para gestionar nuestro riesgo. Aquí no sé si sus graficadores tengan este indicador, que en el caso de aquí del Thinkorswim es el Fast Beta. Aquí lo tengo contra el S&P, ¿sí? Entonces, todos los días va a ir cambiando dependiendo del movimiento de los precios. Si se dan cuenta, aquí lo tengo ahorita está en .47. Sí, el S&P es mucho menos volátil que el XLP, ¿sí? Es una estrategia de gestión de capital bastante confiable porque nos divide el riesgo, nos da mucha más certeza en las elecciones que hemos hecho. Y también se puede hacer de manera manual, porque en este caso no basta con igualar los títulos. Sabemos que en cualquier mercado no hay activos con títulos iguales. Todos los activos tienen cambian el precio, tienen precios muy desiguales. En este caso de los ETFs, pues tengo, por ejemplo, Australia que está en 26 y Canadá en 30. O tengo el DIA, por ejemplo, que es el del Dow Jones, el ETF del Dow Jones, está en 166, por ejemplo, y el de los mercados emergentes está en 42.78. Entonces, no basta con comprar la misma cantidad de títulos, más bien basta con igualar ese riesgo inherente en la escala porcentual, que lo vamos a sacar del beta, ¿ok? Así, aquí una pregunta, de hecho la beta justamente así es, sí, tienes toda la razón, sí, es básicamente tiene que ver con el spread, tiene que ver con el spread y ya lo calcula de manera porcentual. De hecho, hay un indicador que también se llama spread y si lo es totalmente igual pero es al coeficiente de correlación se parece demasiado. Es muy parecido, pero yo prefiero el coeficiente de correlación porque tiene una escala de -1 a 1. El spread, el indicador de spread, tiene una escala numérica que va del 1 al 60 y así dependiendo del activo, nos indica el spread real. Pero sí, el beta tienes toda la razón, nos va a ayudar a eso, pero de manera porcentual, con movimientos, con condiciones. Ok, aquí tengo las ventajas que nos da el spread trading. Muchos de nosotros conocemos el swing trading tradicional o el day trading y bueno, es una operativa distinta. Por ejemplo, aprovechamos swings, aprovechamos pullbacks un ejemplo con entradas reales de algún spread, de ejemplo. Sí, claro que sí, ahorita lo checo. Ventaja, ok. Entonces, se le conoce como una de las tantas operaciones del neutral market. Hay varias más, pero esta es una que el riesgo lo acorta tanto que podemos operar en cualquier oportunidad. Esa es una gran ventaja. Y el ratio riesgo-beneficio es siempre bajo, muy acotado. Las ganancias van a ser un poco limitadas, pero van a ser muy constantes. Si los activos que escogemos son de alta correlación, ¿sí? La tasa de acierto va a ser muy grande. Bueno, los riesgos que podemos encontrar, sobre todo van relacionados con las comisiones, en el caso de los ETFs de corretaje y demás. Pueden hacernos que se traen nuestros rendimientos, las comisiones, porque el spread, la ganancia, como les dije, puede ser muy poca. Entonces hay que cuidar muy bien eso, gestionar muy bien nuestro timing y generar oportunidades constantes y que nos den beneficios buenos. Ese es en el tipo de estrategia donde los dos pares tienen correlación alta positiva. En el caso de la correlación alta negativa, es un poco distinto, le digo, el riesgo es mucho más complejo.
Bueno, se requiere de un buen timing, tiene que ser muy preciso, tiene que ser rápido, tenemos que actuar rápidamente. Es por eso que los Head Manager utilizan ya sistemas automatizados, sistemas computarizados, pero en nuestro caso nosotros somos traders que actuamos con, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, de la comunidad, somos traders que actuamos en base a decisiones, no, pero decisiones propias, no decisiones de un sistema así computarizado. Trading discrecional, meramente. Entonces, por eso es que hay que tener una buena estrategia, no dejar a un lado el swing trading convencional de media con indicadores, medias móviles, MACD, Money Flow, todo eso, hay que tenerlo siempre reservado para tener nuestro timing en cada operación de spread trading, ¿ok? Y se basa en que el mercado es ineficiente, tiene problemas, tiene falta de, o sea, divergen en ocasiones. Las divergencias son las que nos indican que el mercado no es un mercado eficiente, bueno, un mercado perfecto, tiene defectos, ¿sí? Bueno, si quieren vamos a ver aquí unas cuantas gráficas que les tenía preparadas. Um, por ejemplo, vamos a ver la de la que me decías, Pato. A ver, déjame. Me decías Gold versus Día. Ok. Mm, ok, aquí hay entradas. Vamos a ver. Tengo aquí mis dos activos, tengo mi coeficiente y ya he marcado mis líneas de tendencia en la fuerza relativa. En la fuerza relativa de ambos, bueno, de el Dow Jones respecto al oro, ¿ok? Eh, ¿Cuánto pago de comisiones por operación? Son de $9.99 por operación. Incluso se puede negociar con el broker. Hay de hecho algunos ETFs que no me cobran comisiones. Dependiendo, hay Ameritrade tiene varios ETFs donde no me cobran ninguna comisión. Sí, hay otros que cobran demasiadas comisiones y por eso no los opero. Eh, bueno, sí les comentaba, entradas reales. Vamos a ver. Miren, en este punto, el Dow Jones y el oro están entrando en un punto en el que su correlación es cero. Entonces, aquí la lógica es esperar a que cruce la línea y se comporten de la misma manera, ¿sí? Que la correlación sea positiva en un número que sea fundamentado, un número arriba de 0.5, por ejemplo. Si hacemos un backtesting de este lado, lo tengo. Los dos empiezan a subir. Aquí tengo que es más débil el oro respecto al Dow, ¿ok? Nos indica eso este indicador, hay que ponerle ojo. Entonces, ¿qué nos dice nuestra lógica? En este punto vamos a shortear el oro y entrar largo en el Dow con la esperanza de que haya una caída fuerte. Va a ser en este punto del índice de correlación, ¿sí? En el punto, ¿qué me dice aquí? En punto 3 ya está tirándole casi al lado negativo y va a ser nuestro punto de entrada, ¿sí? Aquí hay un riesgo muy fuerte porque puede pasar que el oro suba y el S&P baje y ahí es donde nos daría en la torre, nos fregaría toda la operación y perderíamos mucho. Por eso es más complicado esto, ¿sí? Pero en este caso lo tengo fundamentado por mi fuerza relativa de los dos activos. Ahora, si voy a mi swing trading tradicional y, por ejemplo, en ese momento veo la gráfica del oro, acá la tengo, con mi gráfico de normal de velas japonesas. Ay, déjenme ver la fecha. Tenemos que nuestro punto de entrada fue alrededor de
el 10 de marzo. Sí, en esta barra, por ejemplo. El 10 de marzo. Entonces aquí es donde viene lo que comentaba del timing. El timing es importante. El 10 de marzo lo tengo de este lado y tengo que el oro ya me había indicado sobre compra en Money Flow Index. Entonces me indicaba que iba a haber un retroceso, pero no se sabía hasta cuándo, ¿sí? Entonces aquí tengo mi divergencia en el indicador que más me gusta usar, que es el Two Strike Index, ¿sí? Me muestra la divergencia, por lo tanto va a haber caída en el oro. Entonces aquí ya tengo tres fundamentos para operar corto en el oro, ¿ok? Tengo el fundamento del spread trading, de mi índice de correlación, tengo mi Money Flow Index con sobre compra, tengo la divergencia en el Trust Rate Index y con eso me indica la oportunidad de hacer la operación, ¿sí? Ok, mmm, vamos a ver otra. A ver, déjenme ver. Mm, ok, algo que les quería comentar. Se puede hacer también con ETFs apalancados y apalancados inversos. Tienen que ser ambas operaciones con ETFs apalancados. Si combinamos un ETF normal con un ETF apalancado, la operación nos va a salir pero rayada, nos va a salir mal. Va a ser un riesgo brutal que vamos a aumentar gracias al apalancamiento. Entonces, yo recomiendo usar ETFs apalancados y apalancados inversos de cierto activo. En este caso, por ejemplo, el que había dicho antes sería el ultra short, perdón, el ultra long del Dow Jones y el ultra short del oro. Y así la ganancia se torna un poco más alta, mucho más arriesgada, pero si tenemos el beta controlado, nos va a dar pues interesantes resultados, ¿sí? Eh, ok, en el mercado mexicano, algunos ejemplos que podría darles, podría ser los activos que tenemos como altamente correlacionados, por ejemplo, con el IPC, podríamos operar el NAFTRAC y podríamos operar el American Mobile, por ejemplo, o no lo sé, operar Grupo México y no sé, Peñoles, o son ejemplos de la estrategia intersector que les había mencionado. Un ejemplo difícil de comprender es el del VIX, el índice del miedo, en contra del S&P. ¿Por qué? Porque si vemos la gráfica de cualquier futuro del VIX y cualquier ETF del VIX va a estar en línea en tendencia bajista. Y como es un índice artificial, pues es un poco difícil de encontrar puntos de entrada y salida, ¿sí? Entonces, lo más recomendable es encontrar eso, escanear. No sé si en la web, en Finviz, por ejemplo, una buena página financiera, haya un escáner de estos instrumentos. O no sé si ADBFN también tenga el escáner. Sería bueno buscarlo y con esto nos facilitaría nuestra operativa. Ya nos encontrarían nuestros instrumentos con una correlación alta, tanto negativa como positivamente, ¿sí? Ok, como una conclusión, es que un trader que tiene una alta gama
¿Ya se oye? ¿Ya me escuchan? Perfecto. No sé en qué parte me quedé. Pero, bueno, si alguien tiene alguna duda, puede preguntar, no hay ningún problema. Híjole, ¿en qué me quedé? Estaba mencionando lo de, bueno, saber actuar. Saber actuar en el mercado, tener una estrategia bien con nuestros indicadores, tanto en el swing trading tradicional o quien opera intradía. Se puede operar intradía también con este método, ¿sí? En una gráfica de 5 minutos, vamos a ver una gráfica de 5 minutos, se puede operar perfectamente. Pero ya queda más a discreción del trader, queda más como a su ritmo cardíaco, digamos. Y, por ejemplo, es más complicado, ¿sí? Aquí tengo la de 5 minutos y vemos cómo el precio ha oscilado de manera muy distinta. Aquí es donde viene lo que mencionaba de la gestión de capital, ¿sí? Ah, si nos damos cuenta, aquí entra el beta como factor. Si se dan cuenta, el Dow Jones se mueve mucho más lento, intradiario, se mueve mucho más lento que el oro. El oro tiene una fuerza más, una volatilidad más inherente, y aquí es donde entra la gestión de capital, midiendo el beta, ¿sí? El beta nos va a refutar la operación, nos va a ayudar a controlarlo. Nos va a decir cuánto tenemos que comprar de este A y cuánto tenemos que vender de B para no perder más de lo que ganamos, ¿sí? Incluso intradía estamos viendo aquí, la correlación negativa está siempre presente, ¿sí? En pocos momentos se vuelve positiva. Si meto aquí a lo mejor un ETF más volátil, como es el ultra long del Dow Jones, que es UDAW, ojo, siempre hay que usar activos altamente líquidos y siempre hay que tener en cuenta que nuestro broker nos puede hacer, tenga la opción de hacer short selling. En México creo que solamente GBM Home Broker es el único que permite short selling, no sé si algún otro. Entonces hay que buscar siempre eso, hay que tener en cuenta que necesitamos shortear operaciones, entonces necesitamos que nuestro broker nos preste acciones, y para eso tenemos que ver cada activo que diga hard to borrow, eso quiere decir que no nos pueden prestar. En el caso de los ETFs, al tener market makers, nos da la opción de poder operar cualquiera de estos elementos. De hecho, incluso en el caso de los ETFs, el volumen no es factor para que no podamos operar el activo de manera eficiente, de manera líquida, ¿sí? En el caso de México tenemos, por ejemplo, empresas del small cap que tienen un volumen bajo y no nos van a prestar los brokers para hacer el short selling, ¿sí? Entonces necesitamos empresas líquidas, acciones líquidas, ETFs líquidos. En el caso de las opciones y futuros, todos son líquidos. Entonces puede operar bien el spread trading para aquellos que están en el mercado de derivados, ¿sí? Eh, no sé si quieran que analice una gráfica o alguna pregunta, cuestión que tengan. Creo que ya sería todo de mi parte por ahora. Ok, un ejemplo que me faltó. ¿Ha hecho spread con trading mexicano? No. De hecho, me encantaría encontrar pares que se puedan operar en México. Como les decía, podemos buscar intrasector, que sería lo más benéfico, lo más fácil. Podemos buscar
yo no sé de activos en México que se operen de manera opuesta, que tengan correlación negativa, ¿me entienden? Sería bueno buscarlo. Mm, con ADRs mexicanos, a ver, déjenme buscar. Podemos buscar el de Cemex. ¿Alguien sabe de algún ADR de México? El de Cemex creo que es mm, CX. Ok, Cemex me parece que tiene una gran correlación es de las empresas más grandes, ¿no? Entonces no sé si tenga correlación alguna con el mercado, con el EWW. De hecho, vamos a buscarlo. Ok, aquí mi coeficiente de correlación está editado con bueno, normalmente por default trae el número 14, 10, lo trae configurado con 10 sesiones. Eso depende de cada trader, de cada time frame que usen, depende mucho de eso. Ok, el de American Mobile, ¿alguien sabe cuál es? ¿Es AMX también? No creo. Bueno, ahora vamos a ver con México. A ver qué veo aquí. Lo voy a poner en un time frame diario. Es Cemex contra el mercado mexicano. Ahorita checo a ver si American Mobile me da. Miren, correlación altamente positiva, ya que Cemex es de los más representativos del índice, pero si se dan cuenta, si hay puntos en los que divergen. Y si lo vemos en la gráfica, nos vamos a dar cuenta. Eh, si se dan cuenta, en este punto, nuestra correlación positiva está bajando al lado negativo. ¿Cuál sería nuestro punto de entrada? Nuestro punto de entrada sería aquí cerca de la línea, en punto 8, punto 1, sería nuestro punto de entrada. Aquí, ¿cómo sé a cuál irle? Pues básicamente me está diciendo que es mucho más fuerte México, Cemex que México, que el ETF de México, ¿sí? Entonces, aquí sería shortear automáticamente México, perdón, entrar largo en México y shortear Cemex, ¿sí? En el caso, a ver, México versus Emerging Markets. De hecho, se va a ver porque México tiene una representación, no recuerdo el porcentaje, en EEM, entonces sería bueno verlo. Mm, por ejemplo, si comparáramos EEM contra China, por ejemplo, FXI, veríamos una gráfica muy, muy parecida. Ok, ya tengo aquí configurado EWW. Vemos que todos tienen spreads, todos tienen correlación, cambio de correlación, ¿sí? En este caso es muy difícil operarlo. No sé, no recomiendo este par, ¿por qué? Porque está cerca de cero. Entonces, cerca de cero nos indica que el movimiento no tiene nada que ver el uno con el otro. Aquí tenemos que buscar que el histograma tenga una parte negativa, que llegue hasta el punto 6, punto 7, y así serían los puntos de entrada. De esta manera es un poco difícil operar este tipo de pares, es muy difícil. Sería más fácil operar, por ejemplo, los emergentes, no sé, mercados frontera, o a ver, déjenme buscar, a ver si con el mercado americano, con el S&P. Con el S&P existe correlación positiva y también negativa importante, interesante. Entonces, como sabemos, cuestión de ver la gráfica, y aquí vemos que aquí es donde viene lo del timing. Tiene que ser un timing preciso, tiene que operarse, en este caso yo creo que en un time frame mucho más
mucho más acotado. El par que más opero es el del oro contra el Dow Jones o el oro contra el dólar, pero conlleva un riesgo mucho mayor, como les decía, con la correlación negativa. Esos pares me ofrecen muchas más ganancias y entonces ahí tengo que operar, ahí sí tengo que operar con stops bastante tolerantes y take profit tolerantes, de a veces de hasta 4 o 5%, ¿sí? EWW contra Colombia. Colombia ha estado mucho más fuerte este año. Entonces lo que vamos a ver es un spread distinto al de México. De hecho, igual esta tiene correlación negativa, vamos a verlo. Colombia, como sabemos, está en una muy buena perspectiva este año y ha ido repuntando, rompiendo todas sus medias móviles. A mí me gusta operar también mucho los mercados frontera, mercados emergentes. Son los ETFs que más opero de manera de swing trading. De pair trading opero el oro contra el Dow, el dólar contra el Dow. También me gusta operar el petróleo contra el sector energético y el sector de las utilidades contra el sector financiero. Esa es una forma de especular porque sabemos que el sector financiero de los Estados Unidos es mucho más sensible a las noticias que da el Banco Central, ¿sí? Entonces, si da una noticia, no lo sé, una noticia especulativa de la tasa, yo qué sé, cualquier noticia que tenga que ver con el Banco Central, va a pegarle al sector financiero, ¿sí? Y al sector de las utilidades, sabemos que es un sector defensivo, es un sector que no le pega casi nada. Lo vamos a ver siempre en tendencia alcista. Ese es otro par que me gusta operar mucho, porque va a haber muchos tiempos en que la correlación se torne al otro lado. Y esos son mis puntos de entrada. Siempre voy a operar el sector de las utilidades largo, casi siempre. ¿Por qué? Porque su tendencia es muy, muy alcista. Entonces, sí hay que tenerlo muy en cuenta para operar. Ese par es muy bueno. ¿Sí? Mercados emergentes los opero. Híjole, es más difícil operar los mercados emergentes. Eso sería más como la estrategia intrasector que les mencionaba. Eh, el petróleo es difícil de operar, también se opera, pero solamente con el sector energético, o se puede operar con otro ETF que replique al petróleo, pero de manera de réplica física y uno de réplica sintética, para operar el tracking error que tienen intrínsecamente los ETFs, ¿sí? Aquí tengo la gráfica ya de Colombia, exactamente, uso versus oil, ¿sí? Son sensibles, son muy sensibles esos ETFs, operan el tracking error. Uso es, por ejemplo, réplica sintética y oil es réplica física. También podemos operar, por ejemplo, el oro GLD, que es réplica física, y podemos operar el ETF que tiene en conjunto las mineras más importantes con este tipo de activo, que es GDX. Entonces también van a tener un tracking error, van a tener divergencias interesantes. Bueno, aquí tengo las gráficas. Son pocas veces las que Colombia cruza del otro lado de la correlación. Es un mal par para operar porque están muy de la mano y si llegan a estar, esta hubiera sido una entrada única y la verdad de muy corto plazo. Si la ven, aquí está cayendo en cuestión de días, debe ser haber sido 1 o 2 días. Cae México y sube Colombia. Son días, es una operativa de corto plazo, ¿sí? Es peligrosa. El SPX y el VIX, bueno, el SPY y el BXX, les digo que es un poco difícil de operar. Si quieren la vemos. Lo que les mencionaba es los problemas que tienen estos ETFs al estar replicado de futuros, ¿sí? El VIX sabemos que los ETFs del VIX son pura réplica sintética y tiene un tracking error brutal por cuestiones de rollover y contango. BXX es el ETF del VIX. Réplica, correlación totalmente negativa, el 90% del tiempo.
y la correlación positiva es de varios días, es casi nada, casi nada. Entonces es un par difícil de operar, muy difícil de operar. Si se dan cuenta, no hay casi puntos de entrada. Y esto es de un año, es una gráfica diaria de, sí me parece que de un año. Si vemos GLD, esa va a ser más interesante, GLD contra GDX. GLD es la réplica física del oro en el ETF. Aquí voy a poner contra el GDX, que replica las empresas que producen mayores productoras de oro. Eso es pair trading contra la ineficiencia del mercado. Y por eso son los principios del trading cuantitativo. El trading cuantitativo básicamente es de esta forma con algoritmos complejos, pero ya lo tenemos aquí. No estamos usando ningún indicador, estamos usando pura estadística. ¿Sí? Miren, aquí tenemos periodos de muy corto plazo, muy corto plazo, en donde operan distinto. Este es un buen par para operar intradía, en gráficas de 5 minutos. Si ponemos la del oro contra el dólar, por ejemplo, aquí me dice Cell, ese totalmente un buen par para operar. Tenemos que el 75% de las veces está en correlación negativa, ¿sí? Entonces nuestros puntos es aprovechar esa correlación positiva, se comportan de la misma manera, es aprovecharla. ¿Aprovecharla para qué? Entendemos que se van a reconectar, bueno, en este caso sería lo contrario. Están reconectados y van a volver a comportarse de maneras opuestas. Identificamos cuál es el más fuerte con nuestra fuerza relativa y en base a eso hacemos nuestra operación de largo y corto, ¿sí? Yo opero diariamente porque no tengo la facilidad de operar intradía. Además, para gestionar capital me gusta operarlo after hours porque prefiero las órdenes de límite de mercado. ¿Por qué? Porque los ETF se recomienda más por cuestiones de riesgo, ¿sí? Aquí lo tengo el dólar contra el oro, puntos de entrada y salida cuando la correlación se torne positiva, pero que ya esté cayendo en el histograma, que esté cayendo con una correlación ya baja, positiva, en punto 25. Ese es mi punto de entrada, ¿sí? Punto 25, por ejemplo, punto de entrada, tengo mi fuerza relativa, que si se dan cuenta hay que trazar esas líneas que comentaba de tendencia para ubicarlo bien, ¿sí? Y no tener ningún problema de saber si indecisión y demás. Si se dan cuenta, la fuerza relativa siempre marca una tendencia, rara vez marca un periodo lateral, ¿sí? Tenemos la línea que les mencionaba cero, que es como el soporte más importante, es lo que define todo, y en base a eso podemos operar perfectamente. Por ejemplo, aquí tocó y nos dio una correlación muy baja, pero en ese caso podríamos haber operado, como tienen correlación negativa, podríamos haber operado, ¿sí? Podríamos haber operado, no es entrada y salida aquí, Pato, es entrada del lado positivo, salida, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería la salida? La salida sería, en este caso, cuando nuestra gestión de capital nos lo indique. Cuando nosotros hayamos predeterminado ese porcentaje que queremos ganar en cada una o perder en cada una y se vote. En este caso es así. La entrada es cuando la correlación se está tornando de positiva a negativa, llegando a esa línea, a ese umbral, y salir cuando tomemos ganancias. ¿Por qué? Porque aquí va a ser muy difícil determinar la tendencia de estos dos activos a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces yo recomiendo en este tipo de estrategia, cuando se opera con correlación negativa, tener un porcentaje de salida en ambas operaciones, en la corta y en la larga, ¿sí? ¿Cuánto se gana y se pierde? Mira, mi riesgo-beneficio es corto cuando opero, por ejemplo, a Canadá y Australia. Cuando los opero es muy corto, es de una ganancia porcentual de 0.5.
aproximadamente. Cuando opero este tipo de estrategia, cuando la correlación es negativa, las ganancias se multiplican y son aproximadamente de 0.8 más o menos. Tengo mi promedio de riesgo-beneficio. La tasa de acierto es aproximadamente de un 70% en operaciones, ¿sí? Entonces es hacer constante las ganancias, correlaciones en gráficos mensuales. Híjole, a ver si encontramos. Fíjate que yo no opero gráficos mensuales, yo opero diarios, semanales y a veces de 4 horas. Pero en un gráfico mensual es probable que encontremos, miren, si hay, de hecho justamente ahorita la correlación está positiva entre el oro y el dólar, ¿sí? La correlación está positiva y muestra un poco más de debilidad el oro respecto al dólar. Utilizar mercados clave es lo más importante acá. Eh, por ejemplo, los mercados frontera, no sé si sepan cuáles son. Mercados frontera son los países que tienen alto potencial de crecimiento, pero también alto riesgo. Son países pequeños. Es como el small cap del IPC, por ejemplo. Son como el small cap del IPC, pero hablando de países. Entonces, los mercados frontera, ¿contra qué podríamos operarlos? Probablemente contra el mercado yo qué sé, contra los mercados emergentes. O si lo probamos contra el mercado americano del small cap, vamos a encontrar algo. Bueno, vamos a poner, hablando en materia de ETFs, ponemos el ETF. Déjenme buscar la clave de pizarra de los mercados frontera. SFM me parece. Sí, SFM. Exactamente es él. A ver, mejor hacemos esa, ¿no? El S&P contra el, el, el Russell. Como sabemos, ahorita es mucho más volátil el índice de los small cap de Estados Unidos y el Nasdaq. Son los dos índices mucho más volátiles y uh, tienen alta correlación, pero se llegan a ver correlación mensual no se va a ver nada. Nos vamos a la diaria. Y miren esto, es lo que decía Cel ahorita. Vemos que la correlación ha bajado, pero no ha bajado al grado de ser negativo. Entonces, se comporta igual, pero las caídas son más pronunciadas, mucho más pronunciadas. En este caso, ¿podríamos hacer un paid trading? Podría ser, ¿no? Entramos largo en Russell corto en Russell y largo en S&P. O depende del trader. Si el trader opera sobre compra y sobre venta, tenemos que el Russell ya está bastante sobrevendido y el el Russell, híjole, aquí ya me confundí. Sí, el Russell sobrevendido y el S&P sobrecomprado. Eso depende también del trader. Si el trader opera así como con sobrecompra y sobreventa, podría ser una buena estrategia, sí, claro, a pesar de que la correlación es positiva. Si lo vemos en el gráfico semanal, como me piden acá, ahora sí está tocando la línea cero. Está en un punto de intersección en el que si sigue bajando el índice de correlación, va a ser una entrada pero fenomenal, histórica. Vean esto, rara vez llega a niveles tan bajos, rara vez. Y aquí ya sería operar con un timing preciso. Sí, tengo un virus acá. Bueno, algún par que quieran ver, a lo mejor a ver, vamos a ver American Mobile con respecto
Miren, este es un buen par. Me dijeron que AMX es el American Móvil, ¿no? Entonces, es un buen par. La mayor parte del tiempo se encuentran en terreno positivo. Y vamos a escoger aquí puntos de entrada. Con punto 25 ya es un punto de entrada. Le vamos a dar suma a la data. Y vamos a ver qué nos da. Punto 25. Aquí es muy pequeño el spread. Aquí vemos cómo sube y baja, pero es un periodo de qué estamos hablando. Estoy en la gráfica semanal. Es un periodo de una semana, a lo mucho semana y media. Esa semana y media podemos operar y tengo aquí que la fuerza relativa está en tendencia bajista. La fuerza relativa está decreciente, ¿sí? En en American Móvil. Quiere decir que el S&P se encuentra mucho más fortalecido en comparación a American Móvil. Entonces, vamos a operar largo en el S&P y corto en American Móvil, ¿sí? Es algo interesante. Bueno, creo que sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Bien, Antonio, excelente tu webinario. Te había preguntado ¿dónde aprendiste tú esto? Parece que tienes escuela gringa, ¿ah? No, para nada. Mira, esto lo aprendí básicamente operando, bueno, yo estaba buscando una estrategia para operar en un mercado lateral y me encontré con este tipo de estrategia, la estudié un poco y me di cuenta que con los CTFs se gana mucho más, está mucho más diversificado, mucho más, es como decirte, un catálogo mucho más amplio que operar solamente el mercado mexicano. Entonces, yo quería operar mercados laterales porque me gusta el momentum trading, más que el swing trading, porque se me hacen los periodos mucho más alargados de periodos de indecisión. Es por eso que empecé con esto. Y lo aprendí meramente todo en internet. Y en los cursos que dan aquí en Thinkorswim, en la plataforma de Thinkorswim, hay una persona que da cursos muy interesantes, no solo de spread trading, sino de todos. Lo pueden encontrar en internet, luego les paso el nombre, y pues hay demasiada información bastante positiva. De hecho, ahí aprendí a configurar el gráfico y me metí a estudiar un poco esto de la correlación y demás. Y estudiar qué pares puedo operar, qué pares podría operar, ¿sí? Antes yo era simplemente un swing trader común y corriente. Operaba con medias móviles, operaba con indicadores de Money Flow Index, con todos los tradicionales. Entonces me decidí a esto de usar la estadística, aplicar la estadística. Y me ha dado muy buenos resultados. Se lo recomiendo a todos. ¿Sí? Qué bueno, Antonio, muchas gracias. Mil disculpas a ustedes por los problemas técnicos que tuvimos al principio, pero finalmente pudimos grabar el webinario desde el minuto 10 aproximadamente. Agradecerles a todos ustedes vuestra presencia. Gracias, Antonio. Excelente tu charla. Creo que Muchas quedan gracias, muchas Pato. cosas en el aire. A lo mejor amerite hacer un webinario 2.0 sobre este mismo tema. Lo charlaremos sobre la marcha. Ya es Sí, bien claro. tarde, no hay tiempo para analizar mercados. Nos veremos, Dios mediante, el próximo miércoles en una tertulia sobre los mercados quizás. Gracias nuevamente a todos ustedes, chicos, y nos vemos la próxima semana. ¿Ah? Gracias. Gracias a todos, gracias por escuchar y gracias a Pato por la iniciativa, por la invitación
y pues por las aportaciones que han dado todos. Espero que haya sido de la calidad de todos lo que han aportado en las tertulias, en los otros webinars. Espero que haya estado a la altura de ustedes. Todos Absolutamente, aportan Antonio, demasiado. has estado a la altura. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo. ¿Ah? Bueno, pues hasta luego. Buenas noches.